ustedes sentados suyos, señoras y señores, el ilustre señor secretario general de la acta de nombramiento por causa a favor del excelentísimo señor Santiago Silva. Según consta en el acta correspondiente, en la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 1991, presidida por el excelentísimo y magnífico señor rector, don Justo Nieto, atendiendo a la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia a favor del excelentísimo señor don Santiago Grisolía García, informada favorablemente por unanimidad en el Consejo de Investigación de esta universidad el día 5 de marzo de 1991, según propuesta del Departamento de Biotecnología, expuesta ante el Consejo de Investigación por el profesor don Enrique Hernández Jiménez y ante la Junta de Gobierno por el excelentísimo señor don Antonio Serrano Rodríguez, vicerrector de investigación de esta universidad, y tras diversas intervenciones, todas ellas a favor de la propuesta, y en función de los méritos que obran el expediente presentado, se adoptó por unanimidad de sus 46 miembros presentes el acuerdo de nombrar como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al excelentísimo señor don Santiago Grisolía García, de lo que yo, Luis Segura Gómez, como secretario general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico señor rector, doy fe en Valencia a 3 de diciembre de 1991. El profesor emérito de esta universidad, excelentísimo señor don Eduardo Primo Llúfera, perteneciente al Departamento de Biotecnología, tiene la palabra para presentar al excelentísimo señor don Santiago Grisolía. Señoras y señores, una vez más, he de agradecer a la Universidad Politécnica de Valencia el honor y la satisfacción que me otorga de exponer los méritos de una personalidad científica excepcional, gran valenciano y gran amigo. Santiago Grisolía nació en Valencia en el año 1923 y en su larga y viajera vida, el espíritu de su tierra natal puso un sello en su obra y en sus afectos. Por razón de su residencia familiar, ya que su padre fue un distinguido banquero, Grisolía cursa los primeros años de medicina en Madrid y a partir del tercer año se traslada a Valencia, en cuya facultad termina los estudios. Aquí fue discípulo predilecto de don José García Blanco, el inolvidable catedrático de fisiología, aquel hombre fino, de voz y ademanes suaves, delgado y pálido, afable y volcado a sus discípulos. Despertó en Grisolía la vocación por la ciencia y por la bioquímica y abrió sus ojos al maravilloso mundo de la investigación científica. En el año 1945, el Ministerio de Educación convocó 10 becas para estudios en el extranjero y Grisolía alcanzó una de ellas para ir a los Estados Unidos. Llegó a este país, donde tantos éxitos alcanzó luego, totalmente despistado y solo. Había entonces, en la Embajada de España, un personaje curioso, bien conocido por todos los becarios de aquel tiempo, el padre Sobrino, que le buscó alojamiento y le dirigió al profesor Lorente de No. Grisolía había oído a García Blanco cosas de Ochoa y Lorente le facilitó una entrevista con aquel joven bioquímico español recién llegado a la Universidad de Nueva York, del que tenía magníficas referencias. Así, el 2 de enero de 1946, Grisolía inició su carrera investigadora como primer discípulo posgraduado de Ochoa. Y comenzó también, entre ellos, una relación y amistad que dura todavía, cuando Ochoa tiene 86 años y Grisolía 68. Amistad beneficiosa para Valencia, puesto que ha conducido a que tengamos la preciosa joya cultural que es el Museo Ochoa, en el que se guardan no solo sus premios, medallas, diplomas y honores, sino su biblioteca, su correspondencia y el tesoro de sus notas diarias de laboratorio.
En aquel tiempo fueron sus condiscípulos Arthur Kornberg, que luego fue premio Nobel, y Adam Malik. Allí, Grisolía trabajó con éxito en la enzima málica y se inició en la enzimología, en cuya ciencia alcanzó un alto prestigio. Es interesante recordar que en esta época Ochoa no tenía en Nueva York ni un despacho ni un laboratorio propio, sino solo un banco de mesa cedido. Luego, Ochoa le sugirió que para iniciarse en las nuevas técnicas de los marcadores isotópicos debía trasladarse a la Universidad de Chicago. Allí, en 1947, trabajando con carbono 14, demostró por primera vez la fijación de carbónico en tejidos animales, que había sido prevista por Ochoa de una forma indirecta en una elegantísima experiencia. Durante todo este tiempo, a ratos perdidos, Grisolía completó su tesis doctoral que leyó en Madrid con los máximos honores, siendo presidente del tribunal el profesor Jiménez Díaz, que durante toda su vida mantuvo una gran amistad con Santiago. Es curioso el paralelismo de las trayectorias de Ochoa y Grisolía en sus primeros pasos. Los dos sintieron precozmente su vocación científica. Los dos pidieron, aún siendo estudiantes, introducirse en los laboratorios de investigación de sus profesores de fisiología. Los dos buscaron muy pronto los horizontes de las universidades extranjeras. Ochoa fue a Glasgow cuando tenía 22 años y Grisolía a los Estados Unidos también a los 22. Los dos hicieron sus tesis doctorales de un modo marginal a sus líneas investigadores principales. Los dos viajaron a Madrid para leer sus tesis. Los dos buscaron infructuosamente un puesto en la Universidad Española y los dos desarrollaron brillantísimas carreras en los Estados Unidos. En el año 1948, Grisolía fue contratado por la Universidad de Wisconsin como profesor asistente con el profesor Phyllis Cohen, y allí trabajó durante 6 años sobre las reacciones enzimáticas del ciclo de la urea. La aportación de Grisolía al conocimiento del ciclo de la urea durante este periodo de Wisconsin es impresionante. Krebs había publicado el esquema que lleva su nombre y que le valió el premio Nobel, pero en este esquema habían zonas oscuras y lagunas que Grisolía fue aclarando a lo largo de muchos años. Entre otros descubrimientos, demostró que la citrulina es un eslabón del ciclo. El N-acetilglutámico es activador alostérico en la biosíntesis de la citrulina. La fijación del CO2 como fase previa a la formación de citrulina. El papel del carbamoil fosfato y el mecanismo de su síntesis. Descubre por primera vez una reacción con acople directo de ATP en una biosíntesis y sintetiza el carbamoil glutámico, que puede sustituir al acetilglutámico inestable como activador alostérico y puede ser utilizado en niños con esta deficiencia metabólica. En el curso de estos trabajos, Grisolía aisló todas las enzimas reguladoras de estas fases y de esos estudios nació su interés por el mecanismo de la eliminación de amoníaco, que hoy es una de las líneas de trabajo del Instituto de Investigaciones Citológicas. En toda su labor nunca pierde de vista las aplicaciones médicas de la bioquímica. En 1954 inicia una nueva etapa. Es requerido por la Universidad de Kansas y nombrado profesor asociado de Medicina Interna y Bioquímica. En 1959 es nombrado catedrático y en 1962 se constituye el Departamento de Bioquímica y es nombrado director. Años después, en 1974, se le nombra profesor distinguido. Recién llegado a Kansas, una filántropa americana, la señora McIlvaine, hizo una donación para constituir en aquella universidad un instituto de investigación médica, sostenido con fondos privados, y Grisolía fue nombrado director. A la inauguración asistió el presidente Truman y Santiago vistió un smoking prestado. Este es otro ejemplo, el de la señora, no el del smoking, digno de ser imitado por la sociedad española y, en nuestro caso, por los estamentos sociales y políticos de la Comunidad Valenciana. Estas fundaciones, estables, para fines definidos de investigación,
permiten mantener grupos y líneas de trabajo permanentes y fecundos. Los medios de este instituto permitieron a Grisolía impulsar sus investigaciones sobre el ciclo de la urea y pautas metabólicas relacionadas. Aquí descubrieron el metabolismo degradativo de las piridinas y aislaron todas las enzimas implicadas. En este periodo aislaron también las fosfogliceromutasas que participan en la glicolisis y aclararon el control enzimático de la desorción de oxígeno de la hemoglobina y la síntesis de carbamoil fosfato mediante el ATP. En total, Grisolía aisló más de 20 enzimas y logró cristalizar 4, entre ellas la acetilfosfato fosfatasa, que era la enzima más pequeña conocida, con menos de 9.000 daltos. En toda esta labor subyace una línea permanente que constituye una aportación importantísima al desarrollo de la enzimología como ciencia. Aparte de tantas enzimas caracterizadas, Grisolía descubre propiedades generales, cambios de estabilidad por la presencia de sustratos, cambios de pérdida de estabilidad a bajas temperaturas, etc., que le llevan a establecer una teoría coherente de la actividad enzimática. Es la teoría de la plasticidad o elasticidad de las proteínas enzimáticas frente al medio ambiente, expuesta en 1964 bajo el título The Catalytic Environment and its Biological Implications en Physiological Review, octubre de 1964. Es interesante señalar que muchos bioquímicos españoles que hoy ocupan lugares importantes de la universidad y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se formaron con Grisolía en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Cádiz. Habiendo muerto el tan recordado doctor Forceza, la Caja de Ahorros de Valencia propuso a Grisolía la dirección del Instituto de Investigaciones Citológicas, que era una obra sostenida por esta entidad privada única y ejemplar en España. En el año 1976, Grisolía vuelve a Valencia, de la que nunca se había desligado, e inicia otra fructífera etapa en el Instituto de Investigaciones Citológicas. Aquí continuó los trabajos sobre carbamoil fosfato sintasa y otras enzimas relacionadas con el ciclo de la urea y desarrolló nuevas líneas sobre las bases moleculares de la patología hepática, como la prevención de la intoxicación amoniacal, el mecanismo de recambio y transporte de proteínas, las bases moleculares del envejecimiento, etc. Otras se refieren a los efectos tóxicos inducidos por el alcohol, tanto en adultos como en el feto, y a los mecanismos de genotoxicidad tan importantes para la medicina medioambiental y para el diseño de antibióticos y agentes antitumorales. Otras se relacionan con la expresión genética, con el desarrollo de sondas de DNA que permiten localizar genes para diagnóstico, criminología, selección de razas animales o vegetales, etc. Finalmente, son de gran interés los estudios sobre el control de la diferenciación celular y la proliferación tumoral y sobre la función de la proteínquinasa en estos procesos. Grisolía ha dado al Instituto de Investigaciones Citológicas un nivel científico envidiable y un prestigio internacional. Su experiencia ha influido decisivamente en toda la labor investigadora del centro y en la formación de sus científicos, y hoy es un órgano en plena actividad, productor de ciencia de primera línea, con una plantilla de investigadores de categoría excepcional. A la Caja de Ahorros, a Forceza, a Grisolía y a los miembros del Instituto les debe Valencia agradecimiento por esto. Ahora, la Consellería de Sanidad y Consumo ha tomado la antorcha que, sin duda, elevará a cotas todavía más altas. Es imposible resumir el currículum de Santiago Grisolía. Ha ocupado puestos de la mayor relevancia en entidades y organizaciones, siendo el último el de presidente del Comité de Coordinación de la UNESCO para el Genoma Humano. Ha publicado más de 350 trabajos científicos, una cifra realmente impresionante. La relación de premios y nombramientos honoríficos que ha recibido es extraordinaria. Miembro honorario de diversas sociedades científicas y academias. Doctor honoris causa por 10 universidades españolas y extranjeras. Gran Club de Alfonso X el Sabio de Sanidad.
vocal del Consejo de Cultura de la Generalidad Valenciana del Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, consejero científico de varias fundaciones y entidades, asesor y editor de diversas revistas y libros, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1990, profesor distinguido de investigación en biomedicina en el Instituto de Investigaciones Citológicas, profesor distinguido de la Universidad de Cádiz. Una muestra de su impresionante actividad es su participación en más de 200 congresos y reuniones científicas, casi siempre como conferenciante. Siendo tan importantes los valores científicos de Grisolía, no lo son menos sus valores humanos. Siempre digo que Santiago es un mago de las relaciones amistosas. Creo que no hay en el mundo nadie que tenga tantos amigos entre la élite de los científicos más eminentes. Y esas relaciones han logrado que Valencia se haya convertido en numerosas ocasiones en sede de acontecimientos culturales de resonancia internacional. Las lecciones Jerónimo Corteza, que se dan anualmente en el Instituto de Investigaciones Citológicas, nos permiten conocer a los investigadores más punteros de cada especialidad, y asambleas como las del genoma humano han reunido en nuestra ciudad a los más selectos de la biología molecular. Como demostración de este capital o tesoro de amistades que posee Grisolía, basta decir que la propuesta para su nombramiento de profesor distinguido de cáncer, firmada por 5 profesores de esta universidad, fue apoyada mediante cartas individuales por 15 premios Nobel, entre ellos Schein, Cori, Krebs, Kornberg, Deloire, Monod, Ochoa, etc., por 33 miembros de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, por 49 profesores extranjeros y por 19 antiguos profesores de dicha universidad. No menos envidiable es su capacidad para convencer a autoridades y mecenas para apoyar obras de carácter científico, y de ello son ejemplo la Fundación de Estudios Avanzados y los premios Jaime I. Otras iniciativas como estas faltan en la comunidad valenciana para dotar grupos de trabajo estables que aseguren investigaciones sostenidas en líneas que son vitales para nuestro pueblo y que llevan una vida lánguida, dependientes de subvenciones inseguras e insuficientes. La Caja de Ahorros de Valencia ha dado en este mecenazgo ejemplos meritorios. No se puede hablar de los méritos de Santiago Grisolía sin citar la participación en ellos de su esposo. Cuando Grisolía llegó a Kansas, el director le presentó a Francis diciendo: la señorita Thompson le ayudará en sus trabajos. Y dice Santiago, con buen sentido del humor, que Francis era muy inteligente y que discutían mucho sobre cada experiencia. Y un día le propuso: si te parece, nos casamos y así discutiremos además de otras cosas. Y todo fue muy bien. Francis es una distinguida doctora en bioquímica y siguió trabajando en el laboratorio con gran éxito, hasta que consideró que era más importante la educación de sus hijos y el cuidado de su hogar. Santiago y Francis tienen 2 brillantes hijos, Santiago y Guillermo. Santiago estudió en la Universidad de Yale con el profesor Strayer. Es neurólogo, profesor de la Universidad de California y jefe de neurología del Mercy Hospital de San Diego. Guillermo es abogado y asesor legal en Los Ángeles, muy introducido en la política americana, en la que destaca por sus dotes oratorias, que a él le valieron de joven alcanzar el premio nacional que le entregó el presidente Gerald Ford. Los 2 nietos de Grisolía muestran ya su precoz inteligencia, y su ancestro valenciano se manifiesta en su entusiasmo por las mascletaes que tienen a Valencia. Actualmente, Francis Grisolía realiza en el Instituto de Investigaciones Citológicas, con entusiasmo admirable y desinteresadamente, la ingente labor de construir y conservar el Museo Ochoa. Ella ha clasificado toda la documentación, ha establecido con su buen sentido bioquímico una ordenación admirable y eficaz para su estudio y ha puesto de manifiesto su buen gusto en la exposición de los valiosos y emocionantes recuerdos de don Severo. Hoy ya se está escribiendo una tesis doctoral sobre una parte de la obra del maestro, y esto puede hacerse gracias a la doctora Francis Thompson de Grisolía. Permitidme que la nombre al modo español. Por todo ello, le debemos nuestra admiración y nuestro agradecimiento. Querido Santiago, los miembros de esta universidad nos sentimos orgullosos de que te incorpores a nuestro claustro de doctor. Te felicitamos
muchos años de fecunda actividad científica y de felicidad. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del excelentísimo señor de Santiago de Sevilla. Todos en pie. Por la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, propuesta de rectorado. Y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrados doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el gremio elaborado, venerado y distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid también el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia, con emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras por ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, unos y otros, sino también de la institución de vuestra gloria.
autoridades, queridos amigos y especialmente, muy especialmente, a mis padrinos, doctor Primo Yufera, que es no solamente un amigo de verdad, un gran científico, y como han oído ustedes, una persona que me quiere mucho y yo quiero también corresponderle a él como verdaderamente se merece. A mi querido amigo, también mi padrino, Vicente Conejero, es también una prueba de verdad amistad y una categoría increíble que ambos tienen. Gracias a todos por estar conmigo. Es un momento muy emocionante. En realidad, mi intención era no solamente hablarles un poco de mi vida, pero hacerlo de una forma muy informal. En realidad, una gran parte de los comentarios que yo quería hacer los ha hecho ya mi padrino, el doctor Primo Yufera, que como ustedes ven conoce mi vida posiblemente mucho mejor que yo. La verdad es que yo quisiera incidir en un aspecto que creo que es muy importante, que lo oí por primera vez al doctor White. El doctor White era un cardiólogo muy famoso que se cuidó, entre otros, del presidente Eisenhower cuando tuvo su ataque de corazón. Y él decía que la vida, sobre todo la vida profesional, está hecha de casualidades. Y yo creo que verdaderamente es el ejemplo de a que me quería referir con todos ustedes. En realidad, mi interés por la medicina empieza de una forma casual. Durante la guerra civil, la mitad de guerra civil, yo había terminado, por casualidad también, relativamente muy temprano, el bachillerato, y mi padre tenía un amigo, yo que trabajaba en un hospital, y entonces yo empecé, digamos, en realidad vi más medicina antes de empezar la carrera de medicina que después. Pues durante estos años, a edad muy temprana, y entonces 14 años, empecé a trabajar en un hospital donde recibimos como primera muestra los heridos de la guerra civil procedentes de la batalla de Guadalajara. A través de un modelo, después de mi inicio en etimología, fui a parar a la Universidad de Chicago, que era uno de los pocos sitios donde se podía aprender las nuevas técnicas de socorro. Como les dije, en aquella universidad que era como la frontera, tomé clases de física y química, investigué la aplicación del anillo carbónico, como ha indicado el profesor Yufra, y no le voy a molestar más con ello, pero sí de los consejos de don Severo, que fui a la Universidad de Wisconsin, y acaban ustedes de oír más o menos mi labor en la Universidad de Wisconsin a través de las palabras del profesor Yufra. Allí conocí al profesor Kremer, que era un descubridor del tipo de la ley de la científica, que muchos de ustedes han estudiado. Allí obtuve un nombramiento como investigador de la Sociedad Americana del Corazón. Y esto es importante porque también muchas sociedades privadas como esta se dedicaban a seleccionar investigadores por periodos muy largos. Es decir, este tipo de soporte, no sé si todavía en España, aunque algunos de nosotros hemos intentado que se construya, para proporcionar suficiente ayuda a los postdoctorales ya después de varios años de postdoctorado, con la ayuda desinteresada y una asociación. En realidad esta, aunque tenía el nombre de Sociedad Americana del Corazón, pues ellos le importaba muy poco si trabajaba sin ella. Bueno, lo que fuese lo importante era que buscaban gente que tenía la potencialidad de ser buenos investigadores. Después, como ya he indicado el profesor Primo Yufera, me fui a Kansas y como catedrático después terminé mi carrera de química, y la razón de esta extraña combinación era porque el jefe del departamento, un gran cardiólogo, el profesor Diamond, era amigo y discípulo del profesor White desde ya el que quería firmemente en la necesidad de tener una estrecha relación entre ciencias básicas y químicas, y así entre los profesores de ciencias básicas en sus departamentos había hasta algunos de los científicos alemanes que, independientemente de sus posibles relaciones políticas en Alemania y Hitler, fueron requisados por los americanos en una famosísima operación que se llamaba la Operación Fatal Flick, entre ellos Kurt Weizmann, el descubridor del electropolitica. Estos
traemos a todos los visitantes que vienen, que han venido desde Kansas, que traemos a distintas investigaciones psicológicas pagado con dinero que hace unos 40 años por la señora María. Se ha referido el doctor Primo Yúfera al asunto de que tuve que ir prestado en moto para cenar con el presidente Truman. La razón es que el doctor Roberts había sido médico de Truman, porque Truman fue capitán durante la Primera Mundial y se quedó bastante solo. Entonces, un amigo personal me prestó porque fue capaz de hacer esto, pero si ustedes también recuerdan y si tienen la curiosidad de fijarse en la fotografía que hay de don Severo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas recibiendo el premio Nobel, se dan cuenta que lleva unos pantalones muy cortos, mucho más cortos que los del rey de Suecia. La razón es que también había pedido prestado su esmoto del profesor Rodríguez. Me parece importante recordarles que la ciencia, que se ve centrada en los años finales del XIX en Alemania y curiosamente también con una características muy interesantes, porque el Kaiser William invitaba a cenar a gentes que daban en aquella época en 100.000 coronas de oro por el privilegio de cenar con el cual se construyeron, se iniciaron los laboratorios de William Kaiser. Y como se había centrado en estos años, hasta la Segunda Guerra Mundial es cuando, como hemos dicho, sobre todo la revolución civil, resulta la transferencia en el desarrollo increíble de la investigación y de los avances inmensos en Estados Unidos. Ya hemos hablado de Chain, con las cantidades que se podían obtener entonces eran muy pequeñas, tanto es así que se arreglaba de la orina, él marchó a los Estados Unidos también por los grandes cantidades. Uno de los factores decisivos de las campañas de los aliados. Como poco después
ya que Brown Goldstein y luego que me culpa, puesto que en un comité para un gran premio en Bélgica yo seleccioné otro candidato, mientras que un año después estos investigadores recibieron el premio Nobel. Ellos empezaron a investigar, pasando por los trabajos de que son los efectos genéticos de la hipercolesterolemia y también de aquellos experimentos que han recibido agentes genéticos como motivos de trabajo del premio Nobel. En estos años, en los 50 y 60, la industria farmacéutica se desarrolla de una forma increíble, con consecuencias insospechadas para las enfermedades mentales, empezando por el Valium, descubierto por el judío Leo Stenbach, la clorpromazina, la roxapina, etc. Todo lleva a lo que se ha descrito como el principio de la psiquiatría biológica, y aquí juega un papel principal Otto Levy, el que recibió el premio Nobel por su descubrimiento de la transmisión nerviosa. Mi primer encuentro con Levy fue quizás poco afortunado, pero demuestra su generosidad y sentido del humor. Hay que remontarse al laboratorio de farmacología que empezó a dirigir Ochona en el 46. Yo estaba preparando ATP, que como algunos de ustedes saben, es la moneda corriente energética de la célula. Este año, en el 46, Levy y Axelrod contactaron a la Universidad de New York. Yo no sabía quién era aquel señor, que me parecía tan mayor, que era mucho más joven que yo realmente, con el que compartía un banco de trabajo en los días en que preparaba ATP. Poco a poco yo empujaba su timógrafo para tener más espacio en el banco y él me empujaba hacia mi sitio a la mañana siguiente. De todas formas, años después, a través de su político, me enteré de que le hacía gracia y que caía bien. De todas formas, Axelrod, también premio Nobel, en el trabajo inicial con Levy, aclara y empieza el cambio de la psiquiatría freudiana a la psiquiatría biológica y farmacológica. Durante mis años en Estados Unidos, paradójicamente, se estrecharon como indicado en cierta forma el doctor Primo Yufra, mis relaciones cada vez más con la Universidad Española, no solo por el hecho de haber tenido en mi laboratorio bastantes españoles doctorales, los cuales hoy ocupan puestos de líderes en la Universidad Española, y por, como ha dicho el doctor Primo Yufra, por mi amistad con don Carlos Jiménez Díaz, que fue presidente de mi tesis doctoral, y era muy amigo, como ustedes saben, del profesor Ochoa, puesto que dirigió el departamento de bioquímica del Instituto Original de Ochoa. En este viaje, un viaje que yo hice a España, me había invitado el profesor Jiménez Díaz a una conferencia, y en el avión nos dijo que había muerto a un gran médico en España. Naturalmente, cuando era don Carlos, cuando hablé con mis amigos de la Fundación y con Conchita y sobrinos de don Carlos, pareció lógico dar la conferencia. Insistieron y entonces la di sobre un tema de entomología. Al finalizar mi conferencia se me ocurrió sugerir que la mejor forma de honrar su memoria era la de crear una lección memorial. Esta sugerencia fue aceptada por los miembros de la Concha, como uno de los ponentes amigos que por aquí conocen, las personas que por aquí conocen, y después Conchita, su mujer, cuando vio la importancia de la lección, cuando vio a Gonzalo, decidió dejar su fortuna para una fundación que, además de becas, organiza y proporciona la lección memorial, la cual ha sido conocida por muchas personalidades de esta la 26 edición. Entre las personas que vieron la lección participó Krebs, como que recordarán les dije que conocí en Madison, en Wisconsin, cuando trabajaba fundamentalmente en mis trabajos sobre el círculo de. Con tal motivo se nos ocurrió hacer un homenaje a Krebs, reuniendo a los principales investigadores que habían sido responsables por el conocimiento y entonces muy avanzado de su regulación. Les recuerdo que, como ha dicho el profesor Primo Yufra, el amoníaco es muy tóxico y la toxicidad amoníaca fue descubierto por Paul Aflaf, mejor conocido por sus experimentos de reflejos condicionados. En su laboratorio, Ekman excluye el hígado de la populación que demuestra la toxicidad del amoníaco, que es todavía la causa principal de muerte por encefalopatía y cirrosis. La reunión se hizo en Valencia en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, que acaba de ser inaugurado en su nueva sede por su primer director, el profesor Ortega, por la razón de que él también había dado sus primeros pasos como investigador con José García Blanco,
consecuencia de esta reunión se hizo una monografía a la cual se abordó enseguida con la colaboración de los doctores Wagner y Federico Mayor, que ustedes también han tenido aquí, y han conocido también el excauso de esta universidad. Yo ya había conocido mucho antes al profesor Mayor y naturalmente empezamos a colaborar desde hace ya muchos años. Un poco después María Forteza, después de esta reunión, y entonces por insistencia de muchos amigos y sobre todo por la movilidad de la Caja de Ahorros, regresaba a España. Debo de decir que antes de regresar lo pensé mucho, era muy difícil para mí. Mi mujer, como ustedes han oído, nació en los Estados Unidos, yo tenía un pasaporte americano, mis hijos nacieron en los Estados Unidos, pero sin embargo yo creo que había varias razones, además de naturalmente el amor intrínseco a la tierra donde uno ha nacido y las raíces tuyas, pero el que yo había tenido entre los muchos, afortunadamente, que tengo en mi vida, estudiantes, los doctores Vicente Rubio, que hoy está precisamente en camino hacia Suecia, y la doctora Chalberry, y cuando yo vi el tipo de personas que estaban entrenando ya por consejo del profesor Forteza para el instituto, estaba seguro que podía iniciar una nueva etapa y me atreví a regresar. En estos años y desde Valencia hemos seguido manteniendo una afiliación muy estrecha con la Universidad de Kansas, no solamente haciendo estudios básicos, pero manteniendo una relación muy interesante, y en el instituto, afortunadamente, como les he dicho, con la ayuda de todos muchos de los que están aquí presentes, pues han hecho grandes, yo creo, importantes descubrimientos, y quiero aprovechar la oportunidad para darme las gracias a todos ellos por todos estos años en que tanto me han ayudado, y que la poca labor que yo haya hecho ha sido únicamente porque ellos han contribuido de una forma evidente, generosa y en todos los momentos. No puedo, por razones de tiempo, nombrarles a todos ellos, pero francamente no hay ni una sola persona del instituto que quisiera olvidar en estos momentos. Ya se ha hablado de los trabajos que hemos hecho en los institutos, sobre todo el cambio de proteínas y los aspectos del alcohol, etcétera, etcétera, y últimamente con algunas de las personas más jóvenes, por ejemplo, Felipe de la Miñana, han localizado el receptor cerebral finalmente responsable de la toxicidad amoníaca, y creemos que están en camino de controlarlo, lo que sería naturalmente de gran interés clínico, puesto que este control podría hacerse con sustancias probadas ya clínicamente. Hay dos puntos más que quiero recordarles para no señalarlo, y es el reciente interés en lo que se ha llegado a conocer como la aventura, o mejor dicho, el programa más excitante de la biología y medicina, el llamado programa o iniciativa sobre el genoma humano. Como todos ustedes saben, en la mayor parte de la facultad del mundo en medicina se enseña muy poco nada de genética y menos de genética molecular. Por ello, y por mi amistad con Federico Mayor, me he ido a acercar al presidente del comité de la cooperación de la UNESCO en el Consejo del Genoma Humano, y les puedo anunciar que es intención y propuesta formal de la UNESCO el crear una serie de cátedras UNESCO, y tengo entendido que una de las primeras se le concederá a esta universidad. Curiosamente, el trabajo más importante después de Mendel, iniciador de la genética, fue publicado por Sutton cuando era estudiante en la Universidad de Kansas a principios de siglo. Después de sus principales trabajos, se cirujano y murió muy joven. Y hay un aspecto muy interesante que quiero recordar, que es que quizás, notablemente, desde el punto de vista tecnológico, el descubrimiento más importante en los últimos años es la llamada polimerasa de reacción rápida, la que permite que una cantidad pequeñísima de sustancias, por ejemplo, la cantidad de ADN de un pelo, de la red de un pelo, multiplicar este ADN en unas cuantas horas y poder utilizarlo para identificar cualquier persona y esta enfermedad. Lo digo porque esta tecnología, con la colección de genética de la Universidad de Kansas, dedicada, fue descubierta por Karen Mules, que entonces era una especie, cuando yo estaba en la Universidad de Kansas, una especie de hippie, al que no hacíamos mucho caso, y que se demuestra que todos podemos equivocar.
educar. Resido aquí en varios ejemplos de educaciones. Como muestra de su posibilidad de vivir esta tecnología que ahora mismo los Estados Unidos están intentando con pequeñas muestras de sangre y huesos depositados en el Museo de Smithsoniano de Washington, ver, como usted recordará, al presidente Lincoln lo mataron de la cabeza con había muestras de sangre con un pañuelo y trocitos de hueso. Con esto se puede extraer suficiente ADN para intentar saber si padeció el síndrome de Marfan. ¿Quién hubiese podido pensar que fuese posible esto siendo hace unos años que esto sea posible? Y este tipo de medicina es el que no solamente nos interesa, es posible a través de tecnologías, la tecnología, pues que no solamente hay más de 1.000 enfermedades menogenéticas, sino hay un gran número de poligenéticas, incluyendo muchas enfermedades mentales, hasta un tipo de cáncer, diabetes, y en realidad muchos creen que todas las enfermedades tienen una base genética. Por tanto, la nueva medicina empieza ahora, pero antes de nada nos preocupa que, como todos los avances, haya un enorme respeto hacia el individuo, puesto que la información genética no solamente de la persona, sino afecta a los familiares, especialmente padres e hijos. Por lo tanto, hay que tener gran respeto en este han de participar fundamentalmente los investigadores. Quiero volver especialmente a agradecer su generosidad, la generosidad de todos ustedes, la generosidad de esta universidad, la generosidad de mis compañeros, la generosidad de mis padrinos, por su amabilidad y indicarles únicamente que lo que he querido hacerles un ejemplo de casualidades de la vida en el que he tenido algunos logros científicos, quizás muy generosamente tratados por mi padrino, pero también con grandes fracasos. No obstante, yo les diré que si se me volviese otra vez a dar la oportunidad de elegir, elegiría exactamente lo mismo que he dicho. Puesto que yo creo que al final de la vida, cuando uno se va haciendo mayor, se da uno cuenta que lo que